Hola, hola a todos. Shavuot, bendiciones. Una feliz semana para todos. Voy saludando a algunas personas mientras otros se van conectando. Graciela Iglesias, ¿cómo estás? Carlitos Amezquita. Ivonne García Coy. Yolima Pérez, ¿cómo estás, Yolima? Un abrazo hasta Palmira, Colombia. Mira, ve. Ivonne García Coy, ¿cómo estás? Saludos, abrazos, Aidelis. Silvia Viviana. Comodoro Rivadavia, vos, tu marido hermoso, tu familia bella. Graciela Iglesias, Violeta Morán, un saludo. Nígel Campbell, Dios te bendiga, Nígel. Brenda Ortega, un abrazo, Brenda. A Henry Sardi, allá en Colombia. Lorena Alejandra, Valenzuela, Lorena, un abrazo para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, po? Un saludo a Michael y a toda la tribu. Cristian Enrique Marín, bendiciones. Violeta Morán, Joaquín Quirós, también saludos para ti. Sandra Vivas, te saludamos también, Sandra. Ok, vamos a darnos unos momentos para que las personas se terminen de conectar. Ok, Marilo Videla, Alejandro Consiglio. Ale, un abrazo, ¿cómo estás? Karen Yumen, Mimi Alvarado, ¿cómo estás, Mimi? Cinia Vargas, ¿cómo estás, Cinia? Bendiciones para tu vida. Janet Urra, aquí está, Janet Urra, no podía faltar. Ok. Bueno, Guillermito, ¿cómo estás? Un abrazo. Fabi, bendiciones para vos, tu familia. Ok, Alonso Romero, también para vos un abrazo, saludos. Ok. Ok. Bien, ya vamos a empezar la clase, solo permítame unos momentos para que más personas se conecten. Un par de minutos más y estamos arrancando. Sí, Alonso. Bendiciones, Alonso. Hasta allá hasta Honduras. La nación de las baleadas, entre muchas otras cosas buenas que tiene Honduras. Las baleadas, las macheteadas, bueno, y tantas cosas ricas que hay en su gastronomía. Gente hermosa. Y por supuesto, un gran abrazo a los del Olimpia, que eso no puede faltar. Ok. A ver, ¿quién más está por aquí? Sergio Enrique, también para vos, bendiciones. Saludos, Luis Contreras. Te saludamos, Luisito. A Ronald Rosa Susana, bendiciones. A Emma Cancino. Desde mi tierra, Costa Rica, Emma, pura vida. Un abrazo a la distancia. Ok, vamos a arrancar con el tema. Parece que ya bastante se han conectado. Marisela, un abrazo también para vos. Rosa Susana Batres, un abrazo para vos.
desde San Pedro Sula. Chicharrón con yuca. Bueno, déjeme la yuca, no como chicharrón, pero déjeme la yuquita por ahí y yo me la como. Ok, Minerva, bendiciones para tu vida, bendito. Eliseo Jacet, bendiciones también para vos. Henry, mi hijo hermoso, un abrazo aquí a la distancia. Hasta allá, hasta mi tierra, Costa Rica, te mando el abrazo. Ok. Bien. ¿Quién más está por aquí? Manuel Elliot. Un abrazo, Manuelito. Hasta allá la isla del Cordero. Bendito. Ok. Bien. Qué hermoso poder saludar gente, saludar amigos, hijos espirituales. Y bueno, que no los veo, ustedes me ven. Gracias por el apoyo, por conectarse cada vez que sacamos el anuncio de que vamos a transmitir en vivo. Para mí es una enorme bendición poder hacerlo, un privilegio que el eterno Dios me da. Y por supuesto, pues amo hacer esto. Lo amo con todo mi corazón. Raquel Solís, un abrazo, Raquel, hasta allá la ciudad hasta la nación de Panamá. Y bueno, lo hacemos con tanto gusto que yo siempre digo que si tuviera que pagar por hacer lo que hago, pagaría. Bendito el Eterno que nos da este privilegio. Y bueno, he venido trayendo varios temas que tienen una secuencia, que quienes los han oído y les han dado seguimiento, pues tienen una secuencia, hay un hilo conductor. Siempre me he preocupado no por dar mensajes solamente, pues obviamente cada quien con su estilo, cada quien con su llamado, y está bien, no estoy en desacuerdo con que se den predicaciones, pero mi perspectiva y mi dinámica, y es parte de mi llamado, es buscar una continuidad en todo lo que se enseña de acuerdo a lo que Dios está hablando. Recordemos que es vital en nuestra dinámica de vida, es vital el sentido profético que nosotros debemos tener a la hora de caminar, a la hora de enfrentar las circunstancias. Hay una conciencia profética que debe ser desarrollada en nosotros para entender que somos parte de un propósito y también el poderle dar seguimiento a ese propósito. O sea, no es solo decir, Dios tiene un propósito conmigo, sino también es cuál es ese propósito y también medir cómo voy caminando o cómo voy avanzando en ese propósito. Necesitamos los elementos, por supuesto, que nos puedan ayudar a movernos en ese propósito bajo entendimiento, bajo conocimiento. Entonces, lo profético nos permite esa oportunidad y Dios me permite a mí poder ayudar, contribuir en ese proceso. Obviamente, pues, lo personal es personal, cada uno lo irá, ¿cómo diría? Cada quien va dándole seguimiento a lo suyo y yo trato de aportar, pues, herramientas que le ayuden a usted en ese proceso. Bien, la vida como creyentes, como ciudadanos del reino, como hijos de un propósito profético, tiene mucho sentido, cobra mucho más sentido, sí, en la medida que yo voy teniendo comprensión de lo que yo hago, de lo que estoy haciendo, de por qué lo estoy haciendo. La cosmovisión que yo pueda desarrollar es fundamental. ¿Por qué? Primero definamos qué es cosmovisión. Cosmovisión tiene que ver con la forma de ver, la forma de interpretar
y la forma de reaccionar ante las circunstancias. Es un principio muy, pero muy básico, pero vital y muy profundo porque tiene muchas aristas, tiene muchas variables, ¿verdad? Cuando yo hablo de cosmovisión, estoy hablando de interpretar las circunstancias. Tiene que ver con la forma en que yo reacciono ante esas circunstancias. Por supuesto me mide. Y también tiene que ver cómo enfrento esas circunstancias, cómo las interpreto, cómo me afectan y también cómo las interpreto. Entonces, de acuerdo a cómo yo interprete las circunstancias, así voy a reaccionar, así será mi reacción. El entendimiento que yo tenga, la lectura que yo tenga de las circunstancias que me rodean, obviamente pues va a determinar la forma en que yo camine, la forma en que yo me mueva. En la medida que yo voy aplicando la Torá a mi vida, que los principios van siendo incorporados en mi vida y entiendo que hay una asignación y camino bajo esa asignación personal, en la medida que la revelación de la identidad de pueblos se va ampliando y en esa medida me voy sintiendo parte de, entonces el panorama empieza a ser mucho más claro para mí. El requisito o lo que yo entiendo que necesito, aparte de lo profético, o más bien de la mano con lo profético, tiene que ver con un concepto llamado emuná. Y de eso es lo que quiero hablarte hoy. Porque podríamos hablar de muchas cosas, de avivamiento, podríamos hablar de tantas cosas, pero al final lo que Dios me entrega tiene que ser guardado en el depósito, procesado y puesto en práctica. Es decir, yo no puedo ser un coleccionador de profecías. Yo no puedo ser alguien que oye palabra y dice, wow, qué bueno eso, Dios me habló, y no poner en práctica y no darle seguimiento a eso que Dios me entregó. Yo debo verlo plasmado en mi vida, o por lo menos advertir el proceso donde aquello está tomando lugar. Es importante entonces emuná. ¿Por qué? Porque emuná, como algunos traducen fe, emuná es un concepto que tiene que ver con la integralidad de nuestra vida, que tiene que ver con nuestra forma de caminar, tiene que ver con nuestra forma de pensar, tiene que ver con nuestras acciones. Emuná es lo que mide mi esencia en relación a lo que yo hago para Dios. Repito, emuná es lo que mide mi esencia en relación a lo que yo hago para Dios. Entonces, fe está interpretado y aplicado como creer. Y es mucho más que creer. ¿Ok? Es mucho más que creer. ¿Ok? Porque yo puedo creer algo, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si yo creo y no tiemblo, ellos están mejor que yo. El tema no es creer solamente. El tema no es tener una concepción intelectual de aquello que yo creo debo hacer, o de aquello que Dios dice que debo hacer. Yo debo trascender a una condición natural, porque la emuná es lo que me ayuda a implementar lo que bajó como diseño de arriba. Aquello que bajó como dirección, aquello que bajó como instrucción, aquello que busca no solo ampliar mi conocimiento, no solo mi entendimiento, sino afectar mi vida y mis circunstancias. Entonces, de primera entrada le digo que emuná tiene que ver con una dimensión. El concepto emuná tiene que ver con una dimensión. Ok, este concepto emuná, de esto pues se habla mucho en el judaísmo rabínico y se habla mucho también en el contexto judío mesiánico, etc. Como emuná. Sí, que tiene que ver con fidelidad, que tiene que ver con firmeza, que tiene que ver con convicción, etcétera.
¿verdad? Pero, a ver, no quiero sonar, ¿cómo digo? No quiero irrespetar a nadie, ni mucho menos que se interprete lo que estoy diciendo con altivez o nada por el estilo. Pero hay una diferencia entre caminar con el Ruach y no caminar con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Dios. Entonces, el contexto del judaísmo no está tomando en cuenta a Pablo. Y algunos que se rigen bajo, aunque tienen a Yeshua, se rigen bajo el judaísmo rabínico, aplican los mismos criterios. Yo no miro las cosas de abajo hacia arriba, yo miro las cosas de arriba hacia abajo. Y esto sucede cuando yo acceso al salón de consulta, es decir, a lo que en hebreo se llama el sot, el secreto, aquello que ya Dios habló, que ya Dios dijo, porque nosotros no tenemos que esperar que Dios hable, ya Dios habló, ya Dios dijo todo lo que tenía que decir en su presencia, en su preconocimiento. Él lanzó la palabra y se fue adelante a esperar el cumplimiento de todo. En ese sentido, entonces, hay una dimensión que es un universo de palabras que almacena lo que Dios ha hablado. Es un salón de consulta del cual nos habla Jeremías en el capítulo 23, un salón de consulta. Es el lugar entonces al que yo puedo accesar para tener el Da'at. El Da'at es el conocimiento revelado. Entonces, cuando nosotros hablamos de Emuná, es el apóstol Pablo quien nos lo define de manera hermosa en el libro de Hebreos, que a mi entender y el de muchos fue Pablo quien lo escribió. El capítulo 11, ¿verdad? Es el lugar donde en su primer versículo se nos define este concepto. Pero bueno, quiero empezar a hablar de Emuná y vamos a ir despacito y por partes. A ver si logramos entendernos. Lo primero es que fe no es licencia para hacer lo que a mi criterio o bajo mi inspiración o lo que yo entiendo fue revelación se debe hacer. La fe no es una aventura incierta. Si nosotros revisamos con detenimiento, el capítulo 11 del libro de Hebreos, y nos damos cuenta, y al leer nos damos cuenta de que muchos por la fe alcanzaron cosas, y sí se le llama, o yo le llamo el salón de los héroes de la fe. Extraordinarias conquistas por la fe hicieron, pero si revisamos bien, nos vamos a dar cuenta que ellos no se lanzaron por fe, en el sentido de una aventura incierta, echando mano de una fe natural, de una confianza en sí mismos para decir hicimos algo para Dios. Ellos que conquistaron lo que conquistaron fue de acuerdo a lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Entonces, ellos no se lanzaron a hacer cosas que previamente Dios no se las mostró. Por tanto, todo lo que ellos hicieron por fe y conquistaron por fe no se convirtió en su logro personal, sino en el logro de un pueblo. Y todo eso se convirtió en un eslabón que unía el pasado con lo que vendría. Pondría una plataforma. Aquí entonces es donde lamentablemente tengo que golpear ese concepto tradicional de fe que se maneja. Porque todo lo que hacemos movido por Dios, todo tiene un mismo objetivo. Suma para una misma causa.
Ok. Ok. Sigo aquí entonces. Antes de que usted me empiece a definir qué es fe, termine de escuchar lo que yo voy a decir, ¿sí? Y ponga sobre la mesa el concepto que usted tiene de fe. Y escuche lo que yo le voy a decir, no porque sea toda la verdad, sino para que podamos estar abiertos a lo que Dios quiere hablarnos. ¿Ok? Entonces, aquí el punto para mí tiene que ver con que la fe no me manda a la guerra, o por la fe no puedo ir a una guerra a la que nunca fui enviado por Dios. Y no estoy hablando solo de ir a pelear con demonios, estoy hablando de cualquier cosa que yo quiera conquistar. Entonces, todo ser humano, todo hijo de hombre, tiene una medida de fe o una capacidad de creer, porque hay una esencia espiritual en el ser humano. Y entonces, desde todo punto de vista, existe fe para creer en esto, aquello o lo otro. Hay una necesidad en todo ser humano de creer. Y todo ser humano, o la mayoría de los seres humanos, tenemos sueños. Anhelamos cosas, queremos cosas. Y muchos entonces se lanzan a la aventura, vamos a decirlo así, para emprender un negocio, para alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Y esos primeros pasos inciertos se le conoce o se le llaman pasos de fe. Y podría ser un ateo, que igualmente sería pasos de fe, porque el concepto fe define la capacidad de creer de cualquiera. Cualquiera que pone fe a lo que está haciendo, ese ingrediente pues le impulsa. Pero vuelvo y digo, todo ser humano tiene esa capacidad. Ahora, la fe que nace de la voluntad de Dios, óigame bien esto, no va a obedecer a mis deseos, sino a los deseos de Dios. No me va a lanzar a una aventura que no se alinee con lo que Dios ha establecido. Pero tampoco me va a lanzar a algo para lo que yo no estoy preparado y listo para enfrentar. Entonces vamos, hermano, toma el ministerio por fe, los famosos campos blancos. Y entonces aquel hombre, después de ayunar 40 días y con cara de faquir, se fue para X lugar a levantar dizque una obra. Y al final Dios nunca lo mandó, no tuvo el éxito, comillas, que debió haber tenido, o lo que levantó nunca se alineó con el reino. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo mandó. Entonces yo no estoy en contra, no estoy diciendo que una persona no pueda emprender algo, un negocio, algo, ¿verdad? Y pueda lograrlo. Y de hecho en el mundo hay mucha gente exitosa porque sin tener nada lograron mucho. Eso es muy loable. Pero estamos en el reino y dentro del reino los parámetros son diferentes. Todo lo que yo haga, voy a seguir usando la palabra fe por ahora, todo lo que yo haga en fe, se entiende que está ligado a lo que Dios quiere que yo haga, no solo para mi beneficio personal, sino para aportar en el establecimiento del reino y la proyección del mismo hasta que se cumpla todo lo que Dios ha establecido.
Ok. Entonces, ¿dónde partimos? ¿Dónde parte Emuná? Que vuelvo y repito, Emuná no es fe en ese sentido del que estoy hablando. Y ahorita yo voy a definir fe. Y no yo, Pablo lo hizo ya. Pero entonces tomemos el concepto Emuná. ¿Dónde parte o de dónde partimos? ¿De dónde arrancamos nosotros? Usted y yo necesitamos entender que nuestra asignación, que encierra la razón de ser de por qué estamos aquí, necesita ser revelada a mi vida o a nuestra vida. Porque es la revelación la que me pone en contexto de lo que Dios quiere. Entonces, la revelación tiene que ver con la acción de Dios que te va a mostrar aquello que no conocías, pero que Él sí. Para hablarlo en términos así sencillos, revelación es el conocimiento que viene de parte de Dios para revelarme su voluntad a mi vida, pero y sobre todo para revelarse Él a mí. Entonces yo hablo de la revelación como una ventana por donde Dios se asoma, por donde el Padre muestra su rostro. Entonces mi primer contacto no es con lo que Él dijo, sino con Él. Y luego entonces la revelación va a traer aquello que yo necesito saber para seguir avanzando o entender hacia dónde debo avanzar o lo que debo hacer, para llevarme a la comprensión de cuál es su diseño, el personal y el colectivo. La revelación me da el impulso que yo necesito para conocer la voluntad de Dios. Porque sin revelación no conozco la voluntad de Dios. Aún para leer el libro, la escritura, la Torá, yo necesito revelación de Dios. Porque si no es pura letra, es un ejercicio intelectual. Entonces, ¿dónde empieza o dónde se da esa revelación? Esa revelación se da en el ámbito del Da'at. ¿Qué es el Da'at? Da'at es el conocimiento revelado, ya lo mencioné, que está en una dimensión que no es la nuestra. La dimensión donde Dios se mueve. Esa dimensión tiene un compartimento, si me permiten plantearlo así, una especie de salón. Dentro de esa dimensión, donde está todo aquello que Dios ha hablado. A eso se le llama el secreto. Deuteronomio 29:29 dice las cosas secretas. Otra versión dice, y todo aquel conocimiento del Eterno está en el secreto. Y Él lo revela a quien quiere, a quien Él quiere, para que sea traspasado de generación en generación, para que se cumpla todo lo que fue establecido en su Torá. Entonces, ese salón está dentro del Sod y contiene aquello que Dios ya habló. ¿Por qué aquello que ya Dios habló? Porque ya Dios lo dijo, porque Dios en su presencia ya lo supo todo, ya Él habló y se fue adelante a esperar que todo se cumpla. Él conoce el final desde el principio. Entonces accesamos a un universo de palabras, a un universo de información. Ese universo necesita precipitarse a esta dimensión nuestra para hacer tangible lo intangible. Es decir,
para que sea creado lo que está en el cielo aquí en la tierra. Entonces, la revelación de Dios me trae lo intangible para plasmarlo de forma tangible y afecte las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. ¿Cómo? Estableciendo el diseño de Dios. Alguien diría, Carlos Soto, pero qué complicado. Bueno, para usted es complicado, para mí es apasionante. Para mí es apasionante, porque me deja ver mi limitación de conocimiento, me reta a conocer más. Pero también es hermoso porque con esto le conozco mejor a Él. Y obviamente tengo más recursos para implementar, para ayudar a que otros implementen y para implementar yo. Bien. Entonces, la revelación es una fuente. De hecho, la palabra en hebreo está relacionada con la palabra fuente, fluir a borbotones. Entonces, vea qué hermoso. Estamos hablando de una dimensión desde donde se desprende como si fuera una cascada de agua. Como si fuera una cascada de agua. En portugués sería cachoeira. Cachoeira, una cachoeira, una cascada de agua. Ahora, imagínense esto, esa cascada cayendo. Esa revelación cae sobre tu vida para generar entendimiento. Pablo en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Y por favor, no me escriba diciendo que el libro de Hebreos no lo escribió Pablo y dándome todo no me interesa. Para mí es Pablo y tranquilo, ahora es el comentario, no me interesa. Para mí es Pablo el autor de eso y concuerdo con algunos eruditos que creen igual. Si usted cree diferente, no se haga rollo por eso. Oiga lo que yo estoy diciendo. Esa revelación, vea lo que Pablo dice. Por la fe entendemos. La palabra ahí, entendimiento, y ya lo he explicado varias veces, no tiene que ver con una acción intelectual. El entendimiento es algo que se alimenta, o que es la capacidad, que se genera a partir de mi espíritu, de la mente espiritual que nos habla Pablo. Porque Pablo dice que seáis llenos de todo el conocimiento de Dios, en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Entendimiento. Esa palabra en hebreo es vimá, que significa separar dos fuentes. Entonces, cuando aquella revelación viene como agua, como una catarata, lo primero que hace es establecerse en mi espíritu para generar un proceso donde en esta cajita de 12 pulgadas cuadradas aproximadamente pueda ser separado, y en este corazón, no el órgano, sino el asiento de la esencia de mi ser, pueda ser separado lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entendimiento, entonces, tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con la conciencia que aquello que me he revelado genera, que me predispone entonces a moverme. Pero tiene otro proceso, es generar separación.
Cuando yo voy a Hebreos 4:12, la Escritura me dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Algunos dicen que eso tiene que ver con la cruz de Cristo. Yo no la encuentro por ahí en el sentido que la están diciendo. Para mí es tan claro lo que el Pablo me dice ahí. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra. La palabra revelada es como una espada. Eso está en Apocalipsis cuando habla de Yeshua y dice que de su boca salía como una espada aguda. Entonces dice que es como una daga que penetra. La intención es separar lo que es del espíritu, lo que vino de Dios, y lo que es de la carne, lo que es de mi naturaleza, para que las intenciones del corazón salgan a luz, porque la idea es que el corazón se incline hacia la voluntad de Dios. Pero dice que va mucho más allá. Penetra los tuétanos, los huesos, los tuétanos, y en los tuétanos está la médula, y en la médula está la sangre, y la sangre tiene que ver con ADN. Quiere decir que la palabra puede penetrar tan profundo que puede transformar aún mi genética, y lo está haciendo. Entonces, aquella revelación está relacionada con la Torá. Está relacionada con la esencia de la palabra. Entonces Pablo dice en Romanos 10:17, dice que emuná viene por el oír de la Torá. Dice que emuná viene, ¿de dónde viene? De arriba, de aquello que Dios habló. Y aun cuando yo esté leyendo el libro, es importante que la revelación fluya, me explico, porque no son letras y páginas. Lo que Dios me revela entonces se relaciona profundamente con la Torá. Mi constante relación con la Torá, mi constante relación con el libro, es lo que me abre el depósito para accesar a esa revelación que me va a dar primeramente un entendimiento espiritual y va a provocar que yo pueda oír. Pero en el pensamiento hebreo se oye con el corazón. Salomón le pidió a Dios, dame un corazón oyente. No le pidió sabiduría. Si usted lee bien se va a dar cuenta que le pidió un corazón oyente. Porque el corazón que escucha a Dios hablará su sabiduría, la sabiduría por su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mi ser interior recibió aquella agua. Mi corazón lo escuchó, lo atesoró, y entonces el proceso de entendimiento empieza a surgir. Por eso David dice, meditaré en tu Torá de día y de noche. Por eso habla de que tu Torá alumbrará mi camino, porque hay tiniebla y oscuridad si yo no tengo revelación de Dios. Hay oscuridad, hay tiniebla en relación al propósito de Dios. Podría hacer muchas cosas en nombre de Dios, pero no cosas dirigidas por Dios. Una persona verdaderamente espiritual, dentro del concepto no religioso tradicional o evangélico pentecostal, una persona verdaderamente espiritual es aquella que está conectada con la revelación de Dios.
¿Y dónde me conecto primero? En el corazón, en mi espíritu, perdón, en mi esencia. Y al oír con el corazón, entonces el corazón se inclina. ¿A dónde? A hacer la voluntad de Dios. Entonces, aunque aquí arriba yo no entienda, mi ser espiritual, mi ser interior, donde está esa nueva naturaleza, ya la tiene. Entonces la expresión que dijo el pueblo de Israel frente al Sinaí, Naaseh benishma, es fundamental. Ahora estoy listo para decir Naaseh benishma, que significa antes de que lo digas obedeceremos. Pero mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, con la revelación, con el Da'at. Por eso David dijo, un espíritu llama a otro a la voz de sus cascadas. ¡Wow! Es la interacción. Aquí no hay nada. En el pensamiento griego, yo necesito entender para accionar. En el pensamiento hebreo y del reino, lo que yo necesito, perdón, es que mi corazón escuche y se incline. El apóstol Pablo dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, vamos a decirlo correctamente, es pues emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en el pensamiento griego de aquel tiempo tenía que ver con dos cosas, le voy a decir una. Certeza se traduce como la firme adhesión de la mente, sin temor a errar. Firme adhesión de la mente sin temor a errar. ¿Adhesión a qué? Aquella palabra que ya inclinó mi corazón. Entonces David dice en el Salmo 139, escudriña mi corazón y mira si hay camino de perversidad en él. No está hablando de su mente, está hablando de su corazón. Porque cuando su corazón es limpio y el corazón se inclina porque escuchó a Dios, es decir, el corazón se rinde cuando escuchó a Dios, entonces, y solo entonces, empieza a haber una adhesión de la mente. La mente se adhiere a aquella palabra. Y cuando la mente se adhiere a aquella palabra, tampoco estoy hablando de que ahí estoy entendiendo con la razón. Y lo que estoy diciendo entonces es que ningún otro pensamiento que vaya contrario a lo que Dios ha dicho va a poder prevalecer. Aquello que está ahí empieza a gobernar mi mente, y aunque yo no lo esté entendiendo, yo sé que no es aquí, que no es por allá, que no es aquello ni es lo otro. Ay Dios, aquí estoy afirmando en algo y no me voy a mover para allá porque yo no siento paz, porque yo no me siento alineado con eso. No entiendo mucho, pero yo sé que no es por aquí, yo sé que no es esto, yo sé que eso no viene de Dios. No me diga que le explique, no sé, pero yo me voy a lanzar sobre esto porque sé que hay algo allá adelante. Yo voy a seguir caminando. Es una fuerza que te empuja aún sin entender, con toda claridad, racionalmente. Se genera una convicción donde no se admite el error. Esto es. Y luego, claro, wow, la entendí. La Escritura dice que por la fe
Abraham salió de su tierra. ¿Sí? Salió de su tierra con la expectativa de encontrar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces mucha gente dice, es que Abraham no sabía para dónde iba. No, Abraham sabía para dónde iba. No me venga con eso. Abraham había ascendido al tercer cielo y luego descendió. Génesis capítulo 15, fue sacado de la órbita terrestre y Dios le habló. O sea, por favor, lo llevó a aquella dimensión donde pudo ver la nueva Jerusalén, en el cuarto cielo. Vio la nueva Jerusalén. Y entonces empezó a caminar aquí porque él sabía que descendería. ¿Se da cuenta? Él no tenía datos, él no tenía aquí en su intelecto, no lo tenía claro todo, no podía tomar una pizarra y dar la clase. No, pero él sí sabía, él sí tenía la convicción que esa ciudad iba a descender. Él había accesado a la dimensión del Dahad y ahí se le abrió todo aquel panorama. Como un libro se le abrió y él pudo ver que esa ciudad iba a descender. Esa ciudad descendería. Él no tenía un reloj. Él no había un rótulo que decía tal día y tal hora. Simplemente su espíritu se conectó con aquello. Y aquella revelación y él fueron uno. Y él creyó en la ciudad tanto así que cuando él volvió en sí, en el sentido de que aquel éxtasis terminó, él salió de ahí buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da cuenta? Que no es una precisión, no tiene que ver con la precisión necesariamente de tiempo y lugar, sino tiene que ver con la certeza y la convicción de aquello que es la voluntad de Dios. Que es la voluntad de Dios. Aquello que es la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo? Hay un testimonio del Espíritu de Dios. No es un convencimiento intelectual. No es analizar posibilidades, pros y contras. No. No es disfrazar aquello de una apariencia piadosa o de casi un estoicismo monástico. Aquí voy. ¡Wow! No, espérate. Dios no busca mártires. Dios no produce mártires. Dios estimula gente que por la fe conquista cosas. Y si sus días llegan al final por aquello que está conquistando, entonces murieron haciendo lo que tenían que hacer. ¿Dónde está la gloria en eso? ¿Por qué hacer mártir de un hombre? Porque cumplió lo que Dios le dijo y en cumplimiento de su asignación murió. Es un concepto católico y una traducción terrible en la Escritura. No hay mártires. No, simplemente gente que murió haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como es mártir, wow, hay que tenerlos por allá arriba, porque ¿qué? Ok. El entendimiento entonces tiene que ver con aquella sustancia que es depositada que va más allá de la razón, que va más allá de la razón.
Entonces, la revelación es lo que determina, es lo que va a determinar la acción en Dios. Porque cuando esto se da, entonces estoy listo para accionar. Pero ¿para dónde va? No sé, solo sé que tengo que ir. Pero ya está el testimonio aquí, y en el camino Dios pondrá una, otra y otra cosa, porque Él es el que está en el tema. Entonces no se trata si es difícil o es fácil el asunto. Simplemente se trata de hacer lo que Dios dijo que hay que hacer. Y aun cuando no tenga todos los detalles que mi intelecto necesita, todos los detalles que mi ser espiritual necesita, están ahí y han alimentado mi inteligencia espiritual, que me generará la convicción suficiente para tener la convicción de que Dios está en eso. Y que nadie me va a sacar de ahí. Pero ¿cómo va a llegar? No sé cómo voy a llegar, pero yo sé que voy. Yo sé que tengo que ir. El problema es que la religión alimenta la mentalidad griega. La mentalidad griega tiene que ver con el fruto del razonamiento. Mi entendimiento es ciencia. Necesita ser medido, necesita ser comprobado. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es matar al griego que tenemos en la mente. Y cuando digo griego me refiero a toda esa mentalidad helenista de las escuelas griegas. A eso me refiero. Matar ese griego para permitirle a la naturaleza del reino, la nueva naturaleza guiada por el Espíritu de Dios, a que genere en nosotros la mentalidad hebrea. La revelación entonces es la que determina mi acción en Dios. Con la revelación viene la autorización y con la revelación viene la provisión. Entonces yo no tengo que hacer un esfuerzo por creer. Tengo la convicción y me lanzo. Y en el camino la provisión vendrá. No sé si a usted le ha pasado que Dios le diga: haz las maletas y vete al aeropuerto. Ok. Y estando en el aeropuerto, sin pasaje, y estando en el aeropuerto, llega la persona con el pasaje de avión, y donde te ve dice: usted fue la persona que Dios me mostró en sueños y me dijo que le comprara un pasaje, y aquí está su pasaje. Ok, Él da la provisión. Ahora, vamos a ir descendiendo poco a poco entonces. El libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el verso 14, wow, nos da a nosotros la pauta. ¿Por qué? Porque el profeta dice: el justo por emuná vivirá. Entonces, no es creer para hacer, sino es la esencia para vivir. La religión se encarga de motivarnos para hacer. En el reino de Dios y en la dimensión del Da'at, cuando la dimensión del Da'at viene a nosotros vivimos haciendo. No es un esfuerzo para creer, es por naturaleza, porque estoy vinculado corriendo sobre el río de lo que Dios ya habló. El justo
por emuná vivirá. Entonces, Pablo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces, emuná tiene que ver con la esperanza. Y la esperanza no es algo que solo se deposita para un hecho en particular que yo estoy esperando. Es una característica de la vida de aquel que se mueve en la dimensión del emuná. Porque quien está conectado a la dimensión de la revelación, quien está con la fuente abierta, está con una expectativa constante. Entonces lo revelado sobre lo que estoy caminando. Y recordemos que la revelación es progresiva. Entonces no hay espacios vacíos, no hay como una especie de recreo entre una y otra. Hay una continuidad. Entonces la expectativa es algo continuo. Y le doy mi definición de expectativa. Es la actitud generada. Expectativa es la actitud generada por el Da'at, el conocimiento revelado, que anticipa un acontecimiento. Anhelando su llegada. Anhelando que aquello llegue. Yeshua dijo, yo me voy a sentar con ustedes a la mesa y esa cuarta copa de Pesaj que no tomé, la copa del reino nos la vamos a tomar juntos. ¡Wow! La expectativa, eso me fue revelado. Y yo camino bajo esa expectativa, el anhelo de que eso se cumpla. La expectativa de que el reino se establezca, se siga estableciendo. Ese anhelo. Y el anhelo se convierte en pasión. Entonces, bajo la visión de lo revelado y una renovación de mi conciencia, se establece la expectativa. Esa es mi esperanza. Por eso dice, Yeshua es la esperanza de gloria. Ay, es que yo espero que Él venga. ¡No es eso! No es eso. Ay, es que yo espero que salga. No, usted no está esperando nada. Simplemente es una forma religiosa de manifestar el escepticismo. Ay, yo espero que eso sea, Dios quiera. Usted no está creyendo nada. Sea honesto, honesta con usted mismo. Usted no está creyendo nada. Porque cuando mi corazón se inclinó, nació la expectativa. Y con la expectativa el anhelo. Y con el anhelo la pasión. Para creer. Entonces Pablo dice, por emuná. ¿Qué implica emuná? Esta actitud de expectativa que me acompaña todos los días. El justo por emuná vivirá. Señoras y señores, el concepto es mucho más integral que solo creer nada más. Para algo en específico es vivir por. Mi expectativa es constante y lo que el Eterno va agregando por su Espíritu son los matices de su logística.
Ok, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Ahora dime qué debo hacer. Entonces, si usted no cree que Dios lo puede hacer, ¿para qué Dios le va a decir lo que usted tiene que hacer? Porque si Él le dice lo que usted tiene que hacer y usted no sabe lo que tiene que hacer, entonces no va a hacer nada con lo que Él le diga. Vamos bien. ¿Tiene más tiempo? Yo sí, aquí sigo. Estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Emuná tiene que ver con creer bajo convicción. Creer bajo convicción. Si el corazón está inclinado, si yo tengo esa expectativa porque ya hay un proceso de separación, y la mente está adherida, es decir, nada que no venga de Dios va a poder avanzar. ¿Me explico bien? Es la firme adhesión, sin temor a errar, adhesión de la mente. Luego entonces vendrá el proceso de renovar mi mente. Entonces caminar en emuná tiene que ver con la renovación de mi mente para alinear pensamientos, para eliminar pensamientos contrarios y su origen y el origen de estos pensamientos que podrían convertirse en el caldo de cultivo para la duda. Abraham, en la tienda, capítulo 15 de Génesis, los cielos se abren y el Eterno le habla y le dice a Abraham: yo soy tu huerto, yo soy tu jardín y tu recompensa será grande. Y la respuesta de él es: Señor, pero me va a heredar, no tengo hijos, y me va a heredar el hijo de la esclava o el esclavo nacido en casa. Ah, espérate, estamos hablando del mismo Abraham, del padre de la fe. Sí, es el mismo. Está en una crisis existencial y en una crisis de emuná. Porque él está dudando de lo que Dios le había profetizado algunos años hacia atrás. Y como habían pasado varios años y nada sucedía, entonces él está en una crisis, dudando. Pero ¿de dónde viene esa duda? La duda viene de su pasado. ¿Cuál pasado, Carlos Soto? Cuando él nació le leyeron la carta astral, eso está en la tradición oral del pueblo de Israel. Y el oráculo de los dioses le establecía que él no tendría descendencia. Entonces tiene alrededor de 10 años caminando con lo que Dios le dijo, que tendría descendencia y una multitud muy grande, pero tenía más de 90 o alrededor de 90 caminando con el oráculo de los dioses, que no tendría descendencia. ¿Se da cuenta? Su pasado entonces viene a su presente, y entiéndame el sentido de viene a su presente, para combatir en su mente lo que Dios había hablado, lo que Dios había dicho. El proceso entonces rompe el paradigma y lo establece a él en la verdad de Dios, renovando su mente y sanando su pasado. Una revelación de Dios. Cuando usted y yo accesamos al conocimiento revelado de Dios, nuestro pasado, sí o sí, dirían en Argentina, va a ser tocado. Entonces, si usted me dice a mí que Dios le reveló, yo le voy a decir: dime,
¿Qué de tu pasado fue sanado con eso? Y si no, lea Hebreos 12:1. Porque nuestras crisis existenciales, nuestras crisis de duda, nacen de un pasado no resuelto. Entonces, cuando hay duda, hay un pasado no resuelto. No solo argumentos que están viniendo a la mente, sino aquellos argumentos se encuentran en un pasado no resuelto. Encuentran la mesa servida para poder generar la duda, y la duda es la antesala de la incredulidad. Entonces, emuná tiene que ver con eliminar, o el proceso de eliminar un pasado que no está alineado con la Torá. Moisés le dijo a Dios: soy un hombre no tartamudo, sino soy un hombre que tiene una lengua que no está alineada con la Torá. No, él no dijo soy tartamudo. Él dijo tengo una lengua que no está alineada con la Torá, que no habla pacto. ¿Eso tenía que ver con qué? Tenía que ver con su pasado. Emuná entonces tiene que ver con el vivir, pero también tiene que ver con el limpiar atrás para vivir mejor. Ahora podría surgir la pregunta, bueno, y entonces el pasado nos puede detener para avanzar al futuro. Mire, el concepto de emuná tiene que ver con una maquinaria que se va moviendo, que va avanzando, y en el camino va recogiendo. Como esas máquinas impresionantes en los grandes campos de cultivo, que donde va recogiendo la cosecha va separando lo que es comestible de lo que no es comestible. ¡Wow! Para mí eso es impresionante. Bueno, en la medida que avanzamos, en esa medida el Espíritu de Dios va pudiendo separar. Eso es emuná. No es creer para algo específico. Permítame decirlo así, es creer para la vida. Es una expectativa constante que va en aumento. Entonces, emuná también tiene que ver con fidelidad. Emuná es vivir en fidelidad. Ponga cuidado a esto. En 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad. Déjeme alcanzar la Biblia. De la sincera fidelidad a Yeshua. Mire. Lo voy a buscar. No, yo sé que lo leí bien, pero ok. Pablo dice: quisiera al Eterno que me toleréis un poco de locura, verso 1. 2 Corintios 11. Sí, dice, tolerarme, pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, hablando de Yeshua, para presentaros como una virgen pura a Yeshua. Vea lo que hace un apóstol. Ese proceso, os he desposado con un solo esposo, para presentarlos a ustedes, dice, como una virgen.
O sea, que no ha tenido relaciones con otro hombre, que ni siquiera ha tenido relaciones, perdón. Pura, es decir, sin mezcla para Yeshua. Por eso Pablo se esfuerza por enseñar y vive todo lo que vive para poder impartir lo que se requiere para que el pueblo alcance el nivel de emuná necesario para caminar sin mezcla, entendiendo que fue separado como una novia para casarse con Yeshua. Ay, Dios. Y el verso 3 dice: pero temo, aquí está el asunto, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. ¿Por qué fidelidad? Porque es una novia, una desposada. Pero la palabra aquí en Corintios que se usa, que se traduce como sentidos, es la palabra griega noema. Dice, noema significa propósito, entendimiento, inteligencia. Propósito, que vuestro propósito sea ¿qué? Desviado o extraviado. ¿Qué es extraviar? Es pervertir. ¿Qué es pervertir? Sacar del camino. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro propósito sea pervertido. Vuestro entendimiento sea sacado del rigor de la Torá y de la revelación del Eterno. Que vuestro intelecto no tenga el fruto. Entonces, emuná tiene que ver con la fidelidad que me lleva a caminar en su propósito, bajo un entendimiento de lo que Él quiere, de cuál es su voluntad, de cuál es su asignación para mí. A través de una inteligencia espiritual que alinea la inteligencia racional o natural y que sujeta la fe natural, esa fe de la que hablé al principio, que todo ser humano tiene, la sujeta. No vas a creer como querés, no vas a creer solamente en un evento, vas a sujetarte a la emuná. Entonces emuná envuelve y redime esa capacidad de creer y la subordina a aquello a lo cual el corazón está inclinado, porque accesó al Da'at y por la revelación del Da'at ahora está alineado con lo que Dios quiere. Emuná es confianza. Donde hay confianza no hay duda. Donde se resuelve el pasado no hay duda. Y donde no hay duda, hay confianza. Y confianza sí tiene que ver con relación. Entonces, emuná tiene que ver con la relación de intimidad que me ayuda a permanecer firme. Emuná es firmeza. La confianza te da firmeza. Y la confianza nace con la identidad. La intimidad con Dios es la que te da firmeza. Por eso se dice que fe es creer en Dios y creerle a Dios. Usted no le puede creer a Dios si primero no cree en Él. Y usted se va a dar cuenta si cree realmente en Él o no cuando Él le pida que haga algo descabellado, humanamente hablando. Esa confianza trasciende la razón.
y termina subyugándola. Emuná también entonces es obediencia. Es la predisposición a obedecer. Obedecer sin cuestionamientos. Cuando hay convicción, no hay cuestionamiento. Entonces, cuando yo veo mucha gente escarbando en la misma Biblia, como buscando, como, no, pero es que esto es así, no, es que esto no es así, y entonces buscando para contender y para decir, no, es que esto no es así, esto es así, no, tranquilo. Crezca en emuná. Porque el tema no es contender, el tema es avanzar. Hace rato yo dejé a los que contienden, y créame, se quedaron allá atrás. Obedecer tiene que ver con la predisposición. Naase benishma. Antes que lo digas, obedeceremos. Pero déjeme darle algo, un dato más. La obediencia sin cuestionamiento tiene que ver con la anulación de aquella parte negativa de mi ego, que estimula la soberbia, el reycito que todos llevamos por dentro, que cree saber lo que hay que hacer y cómo debe hacerlo. La desobediencia no es ni más ni menos que el excesivo valor que yo le doy a mi criterio. La sobrevaloración de mi opinión que viene de un ego escondido pero no tratado, que hasta llega a creer que es mejor que Dios. Tanto la tradición católico-romana como la tradición fariseica, es decir, de los fariseos, y por ende algunos rabinos hoy, se cree que la tradición está por encima de la Biblia o de la Torá. Cuando la tradición y la Biblia chocan, entonces la tradición está por encima. Cuando usted confronta una de las grandes doctrinas de la fe católica en relación a la Virgen María y su ascensión al cielo en 1502 aproximadamente, que porque hasta ese tiempo, entonces te salen con el cuento de que ese es un dogma de fe, es uno de los grandes misterios. Y cuando usted dice, pero eso no está en la Biblia, entonces te dicen, la tradición es mayor que la escritura. Llega un punto. ¿Ok? Eso se llama soberbia. Por eso todo reglamento de hombre es simplemente la manifestación de su soberbia y su pretensión a jugar de Dios. Cuando se juzga algo sin el criterio correcto, cuando se juzgan las acciones de alguien, yo estoy asumiendo un papel de Dios, asumiendo pero no lográndolo, por supuesto. Los nuestros no. Esa persona que juzga está asumiendo el papel de Dios. Eso se llama egolatría. Y eso es un pecado fuerte. Yo no estoy llamado a juzgar, estoy llamado a ser un instrumento de restauración. Entonces, si yo te voy a restaurar, no me importan los detalles. Cometiste un error, no me importan los detalles. ¿Querés levantarte? Sí, pues aquí está mi brazo. Y le estoy hablando de lo que yo he hecho. Esto no es retórica. Ay Dios, hay pastores o apóstoles
que su relación con un hijo espiritual llega hasta donde su reputación se ve comprometida. Si realmente uno es padre en todas. Y yo podría no estar de acuerdo con mi hijo en lo que está haciendo. Mi deber es confrontarlo, decirle, hablarle, pero seguir al lado de él, si soy padre. Si solo soy una cobertura, o si solo soy el predicador del domingo que le llaman pastor, entonces sí. Porque mucho tiempo, cuando otro pastor les dice, mira, ahí vi a tu hijo espiritual diciendo o haciendo, uy, su reputación se le ve afectada. Señoras y señores, eso se llama ego. Cuando yo cuido mi imagen, cuando para mí la reputación tiene un valor muy alto, terminaré transgrediendo principios que son fundamentales. ¿Quién te llamó, pastor, a poner disciplinas? Señores pentecostales, con todo respeto, ¿quién les dio la autoridad para poner disciplinas y disciplinar? Nuestra tarea es instruir. Nuestro trabajo es restaurar, poner en disciplina a alguien que cayó en pecado, cualquiera que sea el pecado, es muy fácil. Entonces, como sos ministro de alabanza, en 3 meses no te vas a subir al altar. Primero, ese no es un altar, se llama tarima. Segundo, si usted lo saca de ahí por 3 meses y no le da un proceso de seguimiento para limpiar su pasado, si usted no trabaja para establecer emuná, para ayudarle a construir la fidelidad a Yeshua, usted es tan irresponsable como él, pero a usted se la van a cobrar más que a él, porque encima de eso no tuvo la capacidad ni el conocimiento para ayudarlo a restaurarse, pero tampoco logró acompañarlo. Son muchos los casos. Entonces, cuando aquel aparece, el pastor, el apóstol, etcétera, dice, uy, quisiera que la tierra me tragara. A Yeshua, mire, el Señor me dijo a mí, ¿quieres ser profeta? Yo le dije, sí, Señor. Entonces Él me dijo, aprende esto. Un profeta no tiene reputación, más sí dignidad. Si tú cuidas de tu reputación, terminarás perdiendo tu dignidad. Cuida de tu dignidad y yo me encargaré de tu reputación. De Yeshua, ¿qué decían? Le dijeron Satanás. De todo le dijeron. Que hablaba con prostitutas. Imagínense qué más pudieron haber dicho que la Biblia no registró, obviamente. Con publicanos, con borrachos. Lo juzgaron. ¿Desde dónde se juzga? Desde el ego. Desde una sobrevaloración de quién soy. Desde la plataforma de la ignorancia de cuál es mi posición. Emuná te ubica. Yo no estoy para juzgar, estoy para restaurar. Yo no trabajo por mi reputación. Yo trabajo por mi dignidad. Él se encarga de mi reputación. Y lo que otro diga de mí, me vale. Y me refiero a esos que viven juzgando, que viven señalando.
No importa en qué condición pueda caer mi hijo, será siempre mi hijo. Y créame, hay un parásito por ahí que me tocó abrazarlos en medio de su borrachera, uno y otro saliendo de un bar gay. Y cuando los abracé me dijeron, ¿por qué me abraza si vea cómo estoy? Y yo le dije, usted no ha dejado de ser mi hijo espiritual. ¿Y qué? Juzgue, si quiere. Los dos están sirviéndole a Dios hoy. Si yo hubiera sido un religioso, ¿qué hice yo? Mi abrazo los sacó del camino pervertido en que estaban, en el sentido de que fueron sacados del camino, y los alineó nuevamente. Los introduje en Emuná. ¿Entiende el concepto? ¿Entiende la idea? Emuná tiene que ver con códigos éticos. Se necesitan códigos éticos para una buena administración. Ahora déjeme decirlo así. Se requiere emuná para la correcta administración de lo que Dios nos ha dado, de sus recursos, etc. Emuná también tiene que ver con actuar bajo legalidad. Ay, Carlos Soto, ¿cómo es ese tema? Ponga cuidado a esto. La palabra certeza que usa Pablo en Hebreos, en el griego antiguo, tenía que ver con un contrato que se hacía. Entonces, Carlos le vendía un lote a Ricardo, un lote de terreno, un palmo de terreno. ¿Ok? Entonces, Ricardo compraba el lote, hablaba con su abogado y pasaban entonces a inscribirlo en el registro de la propiedad de su país. A partir de ese momento, Ricardo, que ya pagó el lote, por supuesto, ahora es el dueño legal de ese territorio. Se le entrega entonces un documento que hace constar que ese lote, que ese terreno, le pertenece a Ricardo. Entonces diga usted que a los días el lote de Ricardo es invadido por personas que se dedican a eso. En mi país les decimos precaristas. Usurpadores le dicen otros. Tienen diferentes nombres. Es decir, un grupo de personas que se metió a ese terreno para construir ahí un rancho y luego reclamar la propiedad de ese terreno. En mi país y en otros países se acostumbra mucho a hacer esto. Se invadió un terreno que no les pertenece y luego se reclama un derecho de propiedad. Ahora, Ricardo se dio cuenta que esto sucedió. ¿Qué va a hacer Ricardo? Ricardo se compra una ametralladora y mata a todos los que están ahí. No. Ricardo no se complica. Él va donde la autoridad, enseña el documento legal y como él está a derecho, como él es el propietario legal de ese terreno, el gobierno
el poder judicial, la policía, están para respaldarlo. Entonces él se va a personar junto con la autoridad, policía, va a llegar al lugar y le va a decir: señor policía, ejecute, yo soy el dueño de este lote, sáquelos. Entonces, emuná tiene que ver con estar bajo contrato. Cuando el Eterno Dios, cuando accesamos al Da'at y aquella palabra revelada viene y se establece en nosotros y genera la convicción, me alinea, me establece fidelidad, genera esa expectativa. Entonces yo tengo la convicción de, a partir de ahí, entonces yo estoy capacitado para la acción. Tengo la autoridad, tengo la autorización de Dios. Ya ahora sí puedo moverme, puedo hacer. Ya el cielo me avaló. Ya entré en acuerdo porque Yeshua le dijo a Pedro y nos dice a nosotros: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y de acuerdo a lo que fue establecido en el cielo, o en acuerdo con lo que fue establecido en el cielo, tendrás autoridad para atar y desatar aquí en la tierra. Entonces, el acuerdo con el cielo se da cuando el Da'at me he revelado, aquella porción del conocimiento de Dios que yo necesito, me envuelve, afecta mi vida para afectar mis circunstancias. Entonces lo que Dios me impulsa a hacer, lo que Dios me muestra que debo hacer, entonces yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy bajo contrato, porque hay un aval, porque hay un contrato firmado, porque el Eterno dijo: yo lo avalo a él, aquí está mi firma, véala, yo le hablé, el dedo mío firmó ese documento y lo que yo lo estoy mandando a hacer es totalmente legal. Entonces tu fe se vuelve legal. Tenés un ámbito de legalidad para operar, para definir jurisdicción, y todo precarista en el lugar tiene que irse. Por eso el justo por la fe vivirá. La fe genera una expansión. Emuná es una dimensión que se establece, donde el cielo va a gobernar sobre la tierra y tú vivirás ahí. Bajo esa legalidad de operación. Entonces, vamos a Hebreos 11:7. ¿Qué dice? Vea esta. Dentro de este contexto que estamos hablando, Hebreos 11:7. Oiga bien, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ni él entendía, intelecto, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Quiere decir que la fe de Noé, el emuná de Noé, lo sentó en un estrado. Porque él recibe la dirección de Dios, entra en fidelidad, él es afirmado, él tiene confianza, él tiene convicción, él tiene una cosmovisión clara. Entonces él empieza a anhelar que aquello tome lugar, se llena de pasión y empieza a trabajar obedeciendo a lo que Dios le dijo, aun cuando no entendía mucho de qué estaba construyendo, porque nunca había visto un barco. Pero él sabe que tiene legalidad y nadie pudo tocarlo, porque cuando operas en legalidad, el eterno Dios pelea por ti la batalla.
Su mente estaba adherida. El Sod, esa dimensión de lo eterno, estaba conectada con él por causa del Da'at. Ahora él está caminando en revelación. Eso es mover profético. Yeshua dijo: yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre. Lo que el Padre me habla, eso es lo que digo. Uy. El Da'at estaba sobre él, conectándole como un cordón umbilical. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Emuná tiene que ver con nuestra integralidad. Tiene que ver con nuestra dinámica de vida. No es solo creer por algo, es vivir para algo, definido y establecido. Emuná encierra la provisión del Dios eterno para nosotros, para la asignación. Genera el proceso y la formación del carácter para caminar afirmados, para lograr y alcanzar y conquistar lo que Dios dijo que es conquistable. Entonces sí, la fe es un aspecto de emuná, no es todo emuná. Cuando usted vuelva a leer fe, lea emuná. Y este concepto se irá reafirmando en su vida. Les bendigo y proclamo que esta semana te llena, plena de revelación para su vida. Nos vemos entonces en la próxima. Shalom, shalom.